Entiendo que dijo esta introducción que cambia muy bien. Y yo me clavé el cuchillo con ese tema de que lo que todos los nefrólogos van a estar metidos con nefrología. Doctor, bienvenido. Hola, ¿cómo están todos? Y claro, esto es un tema que tiene mucha tela por contar, pero vamos a hablar aquí las cosas puntuales que ustedes van a recibir en su consulta del día a día y como las cosas básicas que deben manejar. Sí, no, dale, pícale. Ok. Bueno, entonces, ha surgido un crecimiento en los últimos años de la enfermedad oncológica y la afectación en esto a nivel renal. Por esto surge la onconefrología como una subespecialidad de la nefrología, donde las razones se derivan de la gran prevalencia de las complicaciones renales en los pacientes con cáncer y también de la prevalencia de cáncer en los pacientes con enfermedad renal. Y vamos a ver el por qué más adelante. En cuanto a la epidemiología, se ha descrito que el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Se han reportado en Europa aproximadamente 3,7 millones de nuevos casos cada año. Hay estudios que apuntan a un riesgo de daño real de 1 a 5 años de 17,5% y 27% respectivamente. En cuanto a la prevalencia de enfermedad renal crónica en el estadio 3, se ha reportado un 12%. Y la mortalidad es reseñable. A menos que cada glomerular, el riesgo de cáncer aumenta. Se ha estimado también que cuando hay un descenso del filtrado glomerular por debajo de 10 minutos por minuto, existe un riesgo de cáncer en un 29%. En cuanto a los pacientes en terapia ya de base selectiva, la incidencia de tumores a 5 años se ha reportado en un 4,5%. Y en aquellos pacientes con trasplante renal también se ha reportado 2,1 veces mayor riesgo de presentar cáncer renal que la población general. A propósito de que el 4 de febrero se celebró el Día Mundial del Cáncer, salió este artículo que reportó que el cáncer provocó la muerte de 9,7 millones de personas en el mundo en el 2022. Situación que puso en preocupación a la Asociación Internacional de Control de Cáncer, los cuales pronosticaron que para el 2040 esta enfermedad podría superar los 30 millones de nuevos casos. Esto es alarmante. A esta estimación, en la que 1 de cada 5 personas podría desarrollar esta patología oncológica, se agregan cada día los casos nuevos. Y en el 2022 se registraron aproximadamente 19,9 millones de casos. Entonces, ¿cuál es la conexión que existe entre el cáncer de riñón y viceversa? Como se ve en esta imagen. La conexión entre cáncer y riñón es de doble vía, perdón. Tanto la enfermedad renal crónica como el cáncer están conectados en una doble dirección. Y vemos que esto se debe a las necesidades de cada día del uso de medicamentos nefrotóxicos y secundarios a nefropatías secundarias, ácidos paraneoplásicos y los efectos tóxicos. Aquí, en este cuadro, en el centro, vemos los factores de riesgo que más predisponen a la formación de cáncer y viceversa, enfermedad renal crónica. En cuanto a la edad en sí mismo es un factor de riesgo muy importante para el cáncer y la enfermedad renal crónica, donde el momento del diagnóstico del cáncer, aproximadamente la edad es 65 años o más. Un 47% de esta población que sobrevive al cáncer va a tener una mayor incidencia de lesiones tanto renales agudas como crónicas. Entonces, la población que envejece tiene mayor riesgo de padecer enfermedad renal. Otro de los factores de riesgo que es suma importancia es el tabaquismo, donde el humo del cigarrillo, del cigarrillo, de las pipas, de los puros, de los vapers, entre otros, se ha descartado o se ha demostrado que existen más de 70 sustancias químicas que producen cáncer. Y el efecto del tabaquismo a nivel renal también es bien conocido.
Esta es una de las causas alarmantes. Ustedes saben que el tabaquismo a nivel renal va a provocar disminución del flujo sanguíneo, disminución, estrechamiento de los vasos sanguíneos, reducción del sistema inmunológico, lo que va a predisponer a la presencia de infecciones principalmente urinarias. Y esto es un factor de riesgo importante. También está la obesidad, que la obesidad se relaciona con el cáncer renal, con la enfermedad renal crónica y con otros tipos de cáncer. En sí, también la obesidad va, por el peso que tiene, va a aumentar el riesgo de padecer cáncer renal y daño de riñones. En cuanto a la exposición a toxinas, dosis inadecuadas y efectos adversos, tenemos que la toxicidad se define como aquel efecto adverso posible, atribuible o definido según el tratamiento oncológico recibido. Entonces, ahí se clasifica dependiendo del órgano o sistema efecto. Entonces, lo clasificamos como una toxicidad hematológica, cardiotoxicidad, hepatotoxicidad y nefrotoxicidad de forma frecuente, pero cualquier tejido es susceptible a daño. Entonces, cuando esta toxicidad es mayor de 3, o sea, un grado mayor de 3, según los criterios comunes para eventos adversos, se considera grave. Y entonces esto va a provocar retraso o anulación de tratamiento, ajuste de dosis o secuencia de tratamiento, muy importante. Entonces, en un estudio longitudinal de 224 pacientes que tenían cáncer de mama y con tratamiento quimioterapéutico, se estudiaron los factores de riesgo de cardiotoxicidad precoz. Aquí se utilizó la FERI, donde esta fue positiva, una disminución de la misma en el 5% y con valores menores del 55% de esta, en esos pacientes con cáncer de mama. En otro estudio, Rojas y colaboradores señalaron la ausencia de escalas que valoraran de forma conjunta el riesgo cardiovascular y la cardiotoxicidad en los pacientes con cáncer en comparación al riesgo real. Entonces, la gravedad ocasionada por los efectos tóxicos de la administración de la quimioterapia y de la radioterapia se va a clasificar según las características del paciente, según el tipo de enfermedad tumoral, el estadio en que se encuentre, el estado general del paciente y también de las enfermedades asociadas. Por consiguiente, la toxicidad es de suma importancia que se incluya como agente integral en cuanto a las necesidades y los efectos tóxicos en los pacientes con cáncer. Esto es un ejemplo de la etiología de daño renal comparando un tumor sólido con un tumor hematológico. En el tumor sólido vemos que la necrosis tubular aguda tóxica se presentó un 38%, mientras que en el tumor hematológico se presentó un 18%. En cuanto a la necrosis tubular aguda isquémica, en el tumor sólido fue un 24% y en el tumor hematológico fue un 29%. En cuanto al daño renal agudo en el paciente oncológico, la lesión renal aguda y crónica, al igual que de la población general, la vamos a clasificar en prerrenal, con depresión de volumen, baja ingesta, vómitos, diarrea, sepsis, anemia, por los fármacos en sentido general y también los fármacos antineoplásicos. En la renal, por obstrucción urinaria, nefrolitiasis, cáncer urinario, comprensión por adenopatía, cáncer abdominopélvicos y fibrosis retroperitoneal. Y renal ovariohematoso por enfermedades glomerulares, intersticial y renovascular. Entonces, el cáncer y la enfermedad renal como factores recíprocos del uno para el otro. Las sociedades de los diferentes países, tanto la europea como la americana, entre otros, están estudiando cuál es la asociación que existe entre enfermedad renal y cáncer. Se han unificado las sociedades de nefrología, hematología y oncología y han recopilado una serie de bases de datos que confirmen esta relación. Entre estos tenemos una base de datos, por ejemplo, el estudio Vega-Birma, donde reportó que el filtrado glomerular por LDRD fue inferior a 60 mililitros por minuto en 18% de los pacientes con cáncer. En otra serie de países, la situación es similar. Vemos que en Estados Unidos se reportó un 22%, en Japón de un 25%, en España analizaron a 594 pacientes
hospitalizados en oncología y también encontraron un 18% que presentaron un filtrado glomerular por debajo de 60. Se realizó un metaanálisis a 32.057 pacientes donde no se observó aquí ninguna relación entre enfermedad renal crónica y el riesgo de aparición de cáncer. Sin embargo, hubo una mayor asociación del paciente en hemodiálisis del paciente encontrándose en hemodiálisis con la presencia de algunos tipos de tumores. Entre ellos, hubo una mayor asociación la presencia de cáncer del tracto urinario, endocrino y digestivo. Por ende, la enfermedad renal crónica sí tiene un factor significativo en cuanto al daño renal del uno para otro. Entonces, tanto la ira como la enfermedad renal crónica son prevalentes en pacientes con cáncer, principalmente en aquellos con cáncer de células renales, mieloma múltiple, linfoma y leucemia. Y la enfermedad renal ocurre con frecuencia en 5 tipos de cánceres principales. Lo tenemos que tener muy en cuenta. Estos son el cáncer de próstata, el de mama, el cáncer ginecológico, aquí está el seno uterino, el de pulmón y el colon rectal. Estos son los principales cánceres que presentan alteración renal. Uno de los motivos por los cuales recibimos muchas interconsultas, tanto a nivel de la consulta del día a día como en planta, es por las alteraciones hidroelectrónicas. Entonces, vamos a ver la relación de esto según los diferentes medicamentos que utilizan los pacientes. Por ejemplo, la hiponatremia la vamos a ver como en la población general por pérdida digestiva, uso de tiazidas, fluidoterapia inadecuada, entre otras. Pero generalmente ocurre la hiponatremia en los síndromes paraneoplásico. También tenemos la hipopotasemia, que generalmente la vamos a ver por el uso de ciplastino e hipofamida, que más adelante le voy a mencionar en qué tipo de cáncer lo utilizan. La hiperpotasemia la vamos a ver en el síndrome de tumoral, inhibidor de la fosfenolina y ANGS. También tenemos la hipocompatemia, que la vamos a encontrar en pacientes con caquexia oncológica, malnutrición por el uso de los platinos, la hipercalcemia, que generalmente la hipercalcemia maligna aparece entre el 2 y 30% de los pacientes con cáncer, reportándose principalmente en aquellos cánceres como el de mama, el de pulmón, de riñón, ovario y mieloma múltiple. En cuanto a la hipercalcemia, también la vemos por el uso de platinos y el ciborrismo. Entonces, la incidencia de la enfermedad renal crónica tras una nefrectomía por cáncer. Lo traje a colación porque ese es uno de los motivos también bastante frecuentes por los cuales me llegan a consulta. Y es que generalmente en las unidades ustedes han recibido pacientes que han sido nefrectomizados por causa de cáncer renal. Y según un estudio de químicos laboradores se demostró que antes de la nefrectomía, ya el 22% de los pacientes tenían un filtrado glomerular menor de 60. Entonces, es importante la relación ya de la afectación renal que presentan posterior. Entonces, las dos opciones quirúrgicas para el tratamiento del cáncer renal, tanto la nefrectomía parcial como la nefrectomía radical, no se diferencian en términos de evolución oncológica, pero sí en términos de enfermedad renal crónica y de los eventos cardiovasculares que pueden presentar los pacientes. Y es correcto que la Sociedad Americana y Europea de Urología han respaldado a la nefrectomía parcial como el gold estándar de tratamiento para pacientes que tienen tumor restringido al órgano, que tienen menos de 4 centímetros, lo clasifican como T1A, y también tumores que son mayores de 4 centímetros, pero menor de 7, y lo clasifican en T1B. Entonces, de los principales motivos, aparte de esos dos que le mencioné, está el deterioro de la función renal, previo, durante o posterior al diagnóstico del cáncer y del tratamiento antineoplásico. Otro de los motivos es la hipertensión de reciente diagnóstico de mal control, aunque eso no lo vemos nosotros en nuestro país, porque ustedes saben que la hipertensión, aunque es de nosotros, la maneja el cardio. Eso lo vemos frecuentemente en otros países. Otro de los motivos, ya como les mencioné, son las alteraciones hidroelectrolíticas. Tenemos la proteinuria y alteraciones del sedimento urinario, muy frecuente. Adelante, doctor. ¿Puede entrar? Claro, bienvenido. Y la proteinuria la vamos a ver en muchos tipos de cánceres, principalmente enfermedades Hodgkin,
mieloma múltiple, leucemias, cáncer de mama, de pulmón, relacionado con alteraciones mínimas glomerulares, focales segmentarias, nefropatía membranosa, entre otros. Otras de los motivos de consulta es la valoración del paciente con cáncer renal. Eso lo mencioné al principio. Cáncer y trasplante renal, por lo menos lo que trabaja son trasplantes SARS. Otros de los motivos son las enfermedades hematológicas con afectación renal. Aquí está el mieloma, está la neuropatía monoclonal de significado renal, las leucemias, los linfomas. Otros motivos por la valoración de terapia renal sustitutiva en pacientes con enfermedad renal crónica, inicio de terapia renal sustitutiva en pacientes con una neoplasia activa y también por interrupción de la misma en pacientes ya con una enfermedad neoplásica avanzada. Eso es un motivo de discusión que lo podemos mencionar más adelante. Entonces, otro de los motivos que vemos con mucha frecuencia en la consulta es la nefropatía por medio de contraste. Eso es el día a día que te llegan a la consulta. Doctora, me mandaron porque me indicaron una tomografía y dicen que la creatinina está muy alta. Entonces, la nefropatía inducida por contraste es una situación relevante en el momento actual. O sea, hay que ponerle un foco de atención a ello, porque estos pacientes son sometidos con frecuencia a exploraciones para poder estratificar la progresión o no de la enfermedad oncológica. Entonces, las dosis acumulativas de contraste llevado con procedimientos respectivos va a aumentar el riesgo de la lesión renal e induce menor supervivencia. Entonces, en un análisis retrospectivo, la prevalencia de necrosis de nefritis intersticial por medio de contraste fue de un 9%. En aquellos que tenían ya una enfermedad renal crónica persistente, tuvieron la nefropatía por medio de contraste irreversible en un 50%. Y Sicini y colaboradores descubrieron un riesgo 4.5 veces mayor de nefropatía por contraste en pacientes oncológicos sometidos a los estudios de tomografía dentro de los 45 días posterior a la quimioterapia, frente a aquellos que no se llegaron a realizar estudios dentro de esos 45 días, ni habían finalizado la quimioterapia. Entonces, ¿cuál es la prevención de la lesión renal aguda por contraste? Bueno, lo primero es una adecuación de la dosis de contraste al filtrado glomerular. Y la hidratación es de suma importancia. No se describe diferencia entre el uso o no de N-acetilcisteína. Pero el ayuno prolongado es muy importante para sólidos líquidos, ya que se ha determinado que este es un factor de riesgo predisponente para la lesión post-contraste por la deshidratación a que el paciente está siendo sometido por el tiempo prolongado en la espera de realizar esos estudios. Entonces se recomienda una hidratación correcta y profunda. Y hay algunos hospitales que han determinado solamente el ayuno para sólidos, dándole la hidratación adecuada y así mejora la supervivencia y la calidad de vida de sus pacientes. Entonces, según la ESUR, que es la Asociación Europea de Radiología Urogenital, esta recomienda que se utilicen agentes de baja osmolaridad y los medios de contraste isomolares, reconociendo que los medios de contraste isomolares van a presentar menos radicales en las células tubulares y así se recomienda como primera línea. En cuanto a la Sociedad Americana de Nefrología, en su trabajo de investigación de onconefrología, reconoce que la nefropatía inducida por contraste es de interés y que se deben investigar todos los factores de riesgo que pueden presentar estos pacientes por la exposición a los diferentes medios de contraste y las comorbilidades que esto presenta. Y en todo paciente que tenga una tasa de filtración controlada por debajo de 60, se recomienda limitar el volumen de contraste, utilizar los medios de contraste isomolares, rehidratar con solución salina e interrumpir los agentes nefrotóxicos. En cuanto a la vía cardíaca, también esto pone en suma importancia investigar al paciente de las comorbilidades y aquellos con una tasa menor de 60, entonces básicamente, evidenciar los factores de riesgo, evitar los agentes de alta osmolaridad,
Los agentes isosmolas deben ser usados en los pacientes con enfermedad renal crónica de alto riesgo y que tengan una tasa de filtración glomerular menor de 30. En conclusión, para tratar o evitar la nefropatía inducida por contraste es la adecuación de la dosis al filtrado glomerular, la profilaxis con hidratación por vía intravenosa. Nunca se debe poner la vía oral por la vía intravenosa. Siempre es la hidratación por vía intravenosa. Se debe de suspender la medicación nefrotoxia y adecuar la exploración según el tratamiento oncológico que el paciente esté recibiendo. Utilizar contraste isosmolar si el filtrado glomerular es menor de 30 y una creatinina mayor de 100. En cuanto al arsenal terapéutico frente al cáncer, tanto son los avances de nuevos medicamentos que existen y de los efectos secundarios, que para nosotros los nefrólogos que trabajamos en centros oncológicos se nos hace difícil como estar acorde con todos estos avances, pero no es imposible. La evolución es muy rápida y el tratamiento quimioterapéutico convencional sobre lo que ya tenemos experiencia, como el uso de cisplatin, metotrexato, mefalán, sabemos que se ha descrito la lesión renal aguda, principalmente la necrosis tubular aguda. En cuanto en este cuadro, yo le voy a mencionar los principales agentes quimioterapéuticos en el tratamiento convencional, la vieja escuela, entonces, y las lesiones renales que presenta. Solamente le voy a mencionar lo más común. En cuanto a platino, la familia de este es cisplatino, carboplatino o filplatino. Se utilizan en una serie de tipos de cáncer, de cabeza y cuello, de mama, de pulmón, de cervicuterino. Y estos todos provocan necrosis tubular aguda, miocardiopatía trombótica, síndrome de Fanconi e hipomagnesemia. También tenemos la hipofamilia, que la hipofamilia se utiliza en el cáncer de testículo y sarcoma a este nivel. Y va a provocar necrosis tubular aguda y diabetes insípida nefrosis. También está el metotrexato, que este medicamento pertenece a una serie de medicamentos antimetabolitos. Se utiliza en los pacientes con linfoma, cáncer de mama. Los reumatólogos también lo utilizan en la artritis reumatoide idiopática juvenil y también se utiliza en psoriasis. Y esto provoca nefropatía por cristales. Tenemos el mefalán, que se utiliza en los sarcomas de extremidad, o sea, en el melanoma maligno, principalmente los sarcomas de las extremidades. Provoca insuficiencia renal aguda e hiponatremia. Y la ciclofosfamida, que se utiliza sola o en combinación con otros medicamentos para tratar la enfermedad de Hodgkin y no Hodgkin, presenta una cistitis hemorrágica e hiponatremia. Nunca he visto en los casi 11 años que tengo trabajando una cistitis hemorrágica. Las doctoras de hematología son muy buenas. En cuanto a los inhibidores del EGFR, el GFR unido a su proteína activa el canal renal del magnesio en el túbulo contorneado distal. Y esto hace que esta enzima active la estimulación de la absorción del magnesio y produce una serie de disturbios hidroelectrolíticos, entre ellos la hipomagnesemia, hipocalcemia e hipopotasemia. Dentro de estos tenemos al cetuximab, que se utiliza en el cáncer de cabeza y cuello e intestino avanzado. Provoca insuficiencia renal aguda e hipomagnesemia. Tenemos el penicillimab, provoca hipomagnesemia. El elortinib, que se usa en el cáncer del pulmón y también provoca disturbios electrolíticos. En cuanto a los agentes DIANA contra el VEGF y el VEGFR, son fármacos antiangiogénicos, donde la angiogénesis significa la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de lo ya existente. Entonces, entre estos tenemos al bevacizumab, que se utiliza en el cáncer del cuello uterino, colon y pulmón, azacitidina en los cánceres de células renales y el tunitidir de los tumores del estroma del aparato gastrointestinal. Todos, unánimes, provocan hipertensión, proteinuria y microangiopatía trombótica. En cuanto a los agentes contra el mTOR, ustedes han escuchado, me imagino, sobre los agentes mTOR. Esto es una proteína que provoca diferentes alteraciones a nivel de las células.
entre ellos el crecimiento, proliferación, muerte celular. Y el mTOR es una proteína que se encuentra aumentada en ciertos tipos de cáncer, por tanto, se considera una diana terapéutica. Y esto han investigado muchos tipos de fármacos que puedan inactivar esta función. Entre estos fármacos están el everolimus, que lo utilizan cáncer de mama, riñón, pulmón, páncreas y tumores neuroendocrinos, y el tensirolimus, que lo utilizan en el cáncer de células renales. Este provoca nefritis tubular aguda, proteína e hidrofosfatina. En cuanto a los agentes checkpoint o inhibidores del punto de control, esto es un tipo de inmunoterapia. Este tipo de inmunoterapia sirve para inducir una respuesta antitumoral del sistema inmunológico al bloquear los puntos de control. En condiciones normales, como vemos en esta gráfica, estos puntos de control regulan la activación de los linfocitos T, es decir, que específicamente mantienen a los linfocitos T desactivados y por ende evita que el sistema inmunológico se ataque a sí mismo. Aquí vemos un ejemplo de cuáles son estos inhibidores de puntos de control. Está el ipilimumab, que se utiliza en el cáncer colorectal, sea de esófago, y en el cáncer hepatocelular. Provoca lesiones glomerulares y nefropatía y necrosis intersticial aguda. El pembrolizumab en el cáncer de cabeza y cuello y pulmón provoca necrosis intersticial aguda, y el adalimumab en cáncer de células renales y urogenital, y también provoca necrosis intersticial aguda. En cuanto a la inmunoterapia, esta ha sido una novedosa terapia que ha surgido para ayudar a los oncólogos. Es una manera que ellos tienen ahora para resolver todo tipo de cáncer. Y se refiere a los diferentes tratamientos que directa o indirectamente atacan cualquier componente del sistema inmunológico. Esto incluye la estimulación, optimización y supresión del sistema inmunológico. Y dentro del campo de la inmunoterapia tenemos a los anticuerpos monoclonales, las vacunas, la citoquina y la terapia de células CAR. Esos son los tipos de inmunoterapia. En este cuadro vamos a ver un ejemplo de ellos. Entre ellos está el interferón. No vamos a hablar mucho de ellos, pero provocan proteinuria, lesión glomerular, nefropatía intersticial e hipertensión. Esto es un estudio que se realizó para comparar la lesión renal aguda que presentan los pacientes con el uso de inmunoterapia. Se estudió ensayo de fase 2 y fase 3. Se incluyeron a 100 pacientes tratados con inmunoterapia con datos de difusión renal. Aproximadamente fueron 3.695 pacientes. Y ellos en el estudio clasificaron la lesión renal de acuerdo, perdón. Aquí vemos que describieron lesión renal aguda con un aumento de la creatinina mayor de 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas o mayor del 50% de su valor basal. La lesión renal aguda grado 3 con un aumento de la creatinina por encima de 3 del valor basal o 4.0 miligramos por decilitro. Y ya la lesión renal aguda grado 4 con necesidad de terapia renal sustitutiva. Aquí lo vemos en negrito, está representando la lesión renal aguda, y en gris claro, el grado 3 o aquellos que necesitaron terapia renal sustitutiva, donde se reportó que un 2% de estos pacientes que presentaron lesión renal aguda por el uso de inmunoterapia por una sola dosis, y 5% presentaron lesión renal aguda con terapia combinada. El hallazgo no es significativo, pero en este estudio, pero no significa o no descarta que sí existe con frecuencia lesión renal aguda secundaria al uso de inmunoterapia. En cuanto al abordaje multidisciplinario, es importante un abordaje multidisciplinario que permita ofrecer a los pacientes los mejores resultados clínicos con un impacto positivo en la supervivencia y calidad de vida. El cuidado multidisciplinario requiere una relación proactiva y bidireccional de los distintos especialistas. Aquí vemos en este cuadro donde los nefrólogos, tanto de la consulta en sala clínica, junto con hematología, oncología, urología, son el núcleo colaborativo. Ya los demás, medicina interna, cirugía, atención primaria, psicología, psiquiatría, cuidados paliativos y nutrición son secundarios, pero asimismo son muy importantes para llevar un manejo multidisciplinar concreto y eficaz en el paciente oncólogo.
También para la aproximación al diagnóstico y los tratamientos, es importante tener una buena relación con la anatomía patológica, o sea, los patólogos del centro, los radiólogos y los farmacéuticos. Y finalmente, para la prevención de la lesión renal aguda y crónica en el paciente oncológico, autores reportan que debemos de analizar los resultados específicos en los pacientes con enfermedad renal crónica respecto al uso de dieta o ARA2 en aquellos que presentan hipertensión o proteinuria secundaria a la medicación asociada al EGF que le mencioné anteriormente. También analizar los resultados específicos con enfermedad renal crónica y el uso de ARA2 en neoplasias malignas del tracto urinario, cáncer gástrico, carcinoma hepatocelular, entre otros. Que realicen estudios controlados, comparando la reducción de dosis de contraste y el uso de contraste isomolar en pacientes ya con una enfermedad renal crónica estadio 4 y 5. Que se realicen ensayos clínicos controlados, selectorizados, comparando el uso de contraste isomolar frente a los contrastes de baja molaridad en aquellos pacientes con cáncer y enfermedad renal crónica estadio 4 y 5, estratificando si se realiza o no ambulatoriamente o durante una hospitalización. Evaluar la hidratación oral o la intravenosa en pacientes con cáncer y enfermedad renal crónica que se vayan a someter a diferentes tipos de tomografía. Muy importante, identificar los factores predictores de nefrotoxicidad, evaluar los efectos a largo plazo de los esteroides para prevenir la recurrencia de nefropatía mediada por inmunología. Las dietas renales son importantes porque no todas las complicaciones renales de la inmunoterapia son de frigicia intersticial. Se deben de crear registros para comprender mejor la supervivencia de los pacientes con cáncer y el uso de agentes estimulantes de eritropoyetina. Evaluar los nuevos tratamientos que existen para la anemia, que mejoran la función de la eritropoyetina endógena. No sé si han escuchado los inhibidores de la proline hidroxilasa. También evaluar prospectivamente el riesgo angiogénico inducido por el cáncer por dichos fármacos y determinar la farmacocinética y farmacodinámica de los fármacos frente al cáncer en pacientes en diálisis peritoneal y con enfermedad renal crónica estadio 5. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los objetivos que nosotros debemos de tener en cuenta para que ya se establezca la onconefrología en nuestro país? Porque todos los otros países están en esto, ¿no? Entonces, es trabajar en conjunto con los oncólogos para considerar los planes terapéuticos que pueden afectar a los riñones y que se puedan limitar los efectos secundarios de dicha medicación. Brindar un tratamiento tanto para las afecciones renales existentes como para aquellas provocadas por el plan terapéutico. Monitorear a la persona de alto riesgo de enfermedad renal y aquellos con enfermedad ya renal preexistente para determinar las complicaciones nefrológicas mientras se someten al tratamiento. Monitorizar a quienes han sido sometidos a trasplante renal por el riesgo de desarrollar cáncer posteriormente. Crear un plan de detención en los pacientes que han recibido tratamiento contra el cáncer para detectar las posibles complicaciones renales durante el tratamiento y posterior también. Tratar las complicaciones renales que pueden surgir después del tratamiento de cáncer. Asesorar a los pacientes, a los familiares sobre el estilo de vida para mejorar la función renal después del tratamiento. Estos son los objetivos básicos que debemos de tener en cuenta. Entonces, ustedes se recuerdan que en diciembre yo estuve muy acalorado diciéndole que llenaran una encuesta, por lo menos a los miembros de la sociedad. De los 200 y pico que hay, pude lograr 116 respuestas. Y aquí le voy a resumir un poco de la más significativa. La primera pregunta es si había recibido formación o algún tipo de entrenamiento en onconefrología o nefroncología. 62.9% dijo que no había recibido nada. Y solamente el 37% dijo que había recibido algún tipo de formación. Indique según la frecuencia de las consultas recibidas. En base a esto, sí tuvo o sea, estoy acorde con lo que mencionaron. El 43% presentó, o sea, las consultas fueron por insuficiencia renal aguda de causa obstructiva. Esa fue la primera causa. La segunda fue por la insuficiencia renal aguda secundaria a los tratamientos quimioterapéuticos. El 12% fue por los disturbios hidroelectrolíticos, como vimos.
y el 13% fue por la nefropatía por el uso de medios de contraste. Otra de las preguntas fue si estos pacientes han requerido terapia renal sustitutiva. Miren el porcentaje, la mayoría requieren de la terapia. Si ha valorado indicarle a estos pacientes diálisis peritoneal, la respuesta fue muy parecida. El 56% dijo que no y el 44% dijo que sí. ¿Creen ustedes cuál es la terapia renal sustitutiva ideal para el paciente oncológico? ¿Saben cuál es? ¿No saben cuál es? La hemodiálisis es la terapia de primera elección, ya que estos pacientes generalmente, si tienen cáncer ginecológico, vejiga, próstata, a este nivel es imposible realizar la terapia. Y también debemos de cerciorarnos si estos pacientes no están haciendo metástasis, porque también ahí se complica la situación. Entonces, otra de las preguntas es que si han requerido derivación urinaria, ya sea con la colocación de catéter doble J o sonda de nefrostomía. En cuanto al catéter doble J, nosotros tenemos un pleito constante con los urólogos porque cuando el protocolo es paciente, por ejemplo, con SEA de cervix, con uropatía obstructiva, que lo vea el urólogo. El urólogo evalúa si califica para sonda de nefrostomía o catéter doble J. ¿Qué creen ustedes? Inmediatamente el urólogo dice que para sonda de nefrostomía, por lo menos a nivel hospitalario. A nivel privado me he topado que sí se lo ponen el doble J. En el hospital siempre dicen que hay mucha fibrosis, que está plastronado, que etcétera, etcétera. Gracias a Dios, los dos centros oncológicos, tanto el Heriberto Peter como el INCAR, cuentan con un programa satisfactorio en cuanto a la radiología intervencionista y eso nos apoya y le resolvemos los pacientes. ¿Trabaja usted en un centro oncológico? El 85 dijo que no. Si ha requerido estos pacientes terapia renal sustitutiva, le di para atrás. ¿Cuántos pacientes con trasplante renal de riñón con enfermedad oncológica tratados? En todos los años que tengo trabajando esto no he visto ninguno, pero el 73% dijo que ninguno. Y si es necesaria la incorporación de la nefrooncología u onconefrología en las residencias médicas, unánime, 100%. Entonces, claro que sí es necesario. Entonces, a raíz de esto, de la necesidad de esta subespecialidad de la nefrooncología, se ha creado a nivel del SLAN el Comité de Onconefrología, cuyo lanzamiento fue el 31 de julio del año pasado, a la cabeza del doctor Jorge Rico, el coordinador general es nuestro querido doctor Guillermo Álvarez. Tenemos a la doctora Berta Córdoba, que fue invitada por la doctora Dina en el anterior congreso de nosotros. Tengo el placer también de conocer a la doctora Cadenas en congresos internacionales, también al doctor, el representante de Argentina, y estoy yo como coordinadora también. Los demás integrantes, somos 14 en total, de los diferentes países, y la idea de este comité es crear talleres, simposios, webinars, que vayan educando a todo el nefrólogo y residente que le interese la nefrooncología, pero no solamente que le interese, sino que forme parte de ella, para que cuando le lleguen estos casos, que son muy frecuentes, como le mencioné en las estadísticas, van a llegar en cualquier momento que no trabajen en un centro oncológico, le van a llegar estos casos de pacientes con cáncer y falla renal. Entonces lo voy a dejar con esta frase que dice que la fe no hace las cosas sencillas, sino las hace posibles.